¿Cuál sería la mejor manera de presentarte? Bueno, a mí me dice, bueno, ¿cómo se presenta usted? Y yo siempre digo que soy un emprendedor apasionado por la innovación, siempre ha sido como mi definición, me ha encantado innovar, meterme, preguntar, cuestionarme, siempre decirme ¿y por qué no? Y por eso me defino como eso, como un emprendedor apasionado por la innovación. He emprendido en diferentes sectores, emprendí en el sector de tecnología, emprendí en el sector de consultoría, estuve en la docencia, después emprendí en política, estuve en el servicio público. Al final, como mi mamá decía, usted se la pasa metiéndose donde no lo han llamado. Y yo creo que eso es parte de la curiosidad del emprendimiento, de preguntarse, de investigar, de revisar, de cuestionar y de meterse en lo que causa curiosidad para resolver las preguntas y darse cuenta de lo equivocado que está uno o de lo posiblemente correcto. Así que siempre me he definido como eso, como un emprendedor apasionado por la innovación. ¿Y cómo te gusta que te digan? Mauro, a mí me dicen Mauricio cuando me van a regañar. De hecho, este fin de semana mi mamá me puso brava conmigo y me dice Mauricio. Yo dije, Dios mío, yo sabía que se iba a poner brava por esto y me tocó de allá con el rabo entre las patas. Perdón, mamá, perdón. Entonces siempre me dicen Mauricio cuando me van a regañar, Mauricio Andrés cuando la cosa está grave, Mauro me dice todo el mundo. En mis redes sociales pues soy Mauro Toro O, y en general pues hasta a mis compañeros siempre les he pedido que me digan Mauro porque de otra manera me siento regañado, a no ser de que vaya a haber ponche, y ahí sí me dicen Mauricio. ¿Y cuál sería esa palabra que tú más dices al día? ¿Cuál sería esa palabra que yo más digo al día? Uy, qué buena pregunta. No me he puesto a pensar, sabes que no le he analizado. Siempre, yo hablo más que un perdido cuando lo encuentran, así que tienen que ser muchas, muchas, pero no me he puesto a pensar una palabra así de estas. Tiene unas muletillas, y esas muletillas, una de esas es la misión de hoy, la tarea de hoy. Entonces creo que esas pueden ser las dos que más uso, porque siempre me dicen, oiga, Mauro, es que usted repite mucho la misión y la tarea. Yo digo, pues claro, porque de eso se trata la vida, de misiones y de tareas para llegar a los objetivos. Pueden ser alguna de esas dos, seguro. Y entre misión y tarea, ¿cuál sería tu palabra preferida? Para mí la misión, porque la misión tiene que ver al final con ese objetivo de vida, con ese plan que uno se ha trazado. A uno lo educan en este mundo para un plan, el plan A, y eso lo hacen los papás con amor y con cariño. Yo sueño con que usted logre estudiar, meterse a la universidad, graduarse, la especialización, la maestría, conseguir un trabajo estable en una organización donde ojalá usted pueda estar muchos años para pasar de practicante a presidente, la casa, el perro, el carro, la familia. Y ese es el plan A que de la familia, por amor, claramente, después de haber sufrido lo que es la vida, desea para uno. Los papás siempre desean que uno sufra menos de lo que a ellos les tocó y por eso se imaginan ese plan. Pero al final, la vida se compone de muchos otros. En la época de nuestros padres, de los boomers, pues ese era el plan A. O sea, estudie, trabaje 20 años en una empresa, la casa, el carro y listo. Y a ellos les raya de alguna manera el hecho de que uno tenga una meta clara, pero muchas rutas y muchos planes. Entonces yo siempre he dicho, el plan A no siempre es el certero. Hay gente que le gusta, le apasiona, y se conecta con ese plan A que es el que acabo de escribir. Pero hay personas que dicen, no, a mí me gusta innovar, pensar en el B, saltar de un lugar, irme para otro. Lo más importante no es la ruta, sino la meta final, la misión final que uno tenga que cumplir dentro de eso. Entonces yo digo la mía, Álvaro, yo digo, mi meta, mi misión final es dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Es poder decir, oiga, yo trabajé e hice todo lo posible porque sea mejor. Y las rutas han sido muchas. Me metí en la docencia. En la docencia uno no solamente aprende, sino que puede transformar e inspirar vidas. Me metí en el emprendimiento porque uno ahí se cuestiona, genera empleo, impuestos, oportunidades para los demás. Me metí en el servicio público porque con el poder de las inversiones del Estado uno puede ayudar a hacer muchísimas otras cosas. Yo fui presidente de una entidad que se encarga precisamente de financiar y fomentar el emprendimiento y la innovación. Luego en la política dije, una ley le cambia la vida a millones de personas y hay que intentarlo también. Lo importante al final, repito, es que uno tenga esa meta clara y la misión. Puede iterar, plan A, plan B, plan C, plan D, y la misma vida le da uno cachetadas a veces, como la que me acaba de dar a mí después de todos estos años de trabajo, y al final no me desvía del camino. Es una piedra
que resulta un obstáculo que lo hace uno más fuerte. Entonces, termino diciendo, la misión, que es esa meta final, es lo más importante y es dejar, en mi caso, este mundo mejor de lo que lo encontramos. Hay un dicho que lo recuerdo ahora que lo dices, cuando a ti te prestan algo, devuélvelo mejor de como te lo prestaron, ¿no? No. Entonces, Ojalá no me si es presten un carro verdad, viejo. claro, si es verdad que dice que la vida es prestada, pues qué bueno poder dejarla mejor, ¿no? Sí, todo en general, a donde uno Sí. entre, no tiene que dejar huella y positivamente, ¿no? Una frase que sin dudarlo dejó huella es esta que dice que si los políticos no pudieron ser ciudadanos, le tocó a los ciudadanos ser políticos. Pero quisiera preguntarte cómo te cambió como ciudadano el hecho de haber sido político. Profundamente, profundamente. Yo nunca esperé encontrarme lo que encontré alrededor de la representación política. Mi abuela tenía un dicho que decía, mi hijo, bruto pero decidido. Y es, no pregunte tanto, en este mundo la gente piensa tanto las cosas porque quiere ir tan a la segura, cuando en este mundo nada seguro hay y nunca vas a estar con la tranquilidad completa de dar un paso. Siempre va a haber miedo, siempre va a haber inseguridades, siempre va a haber cosas desconocidas, siempre hay una oscuridad y hay que caminar por esa oscuridad para encontrar esa luz al otro lado. Y la gente por mucha incertidumbre no toma decisiones. Entonces ella decía, es preferible una persona que es decidida, así no tenga toda la información para estar tranquilo y que lo intenta, se para, se cae, lo intenta, a una persona que planea y lo piensa tanto. Esa seguridad nunca va a llegar y termina no haciendo nada. Y eso fue lo que yo terminé haciendo cuando decidí lanzarme a la política, en un desconocimiento, en un acto de irresponsabilidad, en un acto no sé, de curiosidad, decidí lanzarme a representar a los ciudadanos que no habíamos tenido una voz en el poder, a representar a todos aquellos que sentíamos que allá había un grupo de personas extrañas y ajenas que tomaban decisiones que no compartíamos y que no nos hacían bien. Y terminé entonces diciendo, pues nos toca a los ciudadanos hacer lo que ellos no han podido y conectarnos con esa responsabilidad del político y del ejercicio político. Y llegué y me encontré un mundo muy distinto, un mundo estigmatizado que me transformó, es decir, yo decía todos son ladrones, corruptos, HPs, desgraciados y todas las groserías que pueda haber, y allá me encontré con que sí, hay un grupo, no lo puedo negar, pero hay otra cantidad de gente silenciosa trabajando, haciendo cosas bien por el país, y hay una cantidad de funcionarios que hacen que eso sea una realidad, que son honestos y trabajadores, y empiezan a decir, wow, aquí lo que hay es una estigmatización brutal, y lo que hay que hacer es precisamente tratar de demostrar que el servicio público sí puede ser algo bueno, que las instituciones hay que protegerlas para que funcionen y logren su objetivo, que es trancar el sueño de los que quieren llegar a robar. Claro. Entonces al final me transformó ver que sí es posible soñar y lograr que esos sueños se hagan realidad, así uno no haya estado preparado para eso. Entonces yo saqué 3 leyes de la República, una de ellas le cambia la vida por lo menos a 3.5 millones de emprendedores, que les permite respirar, que les permite tener más flujo de caja. Y saqué otra ley que salva la vida de personas, y estamos pensando que por lo menos 3.2 millones de personas estos años se han salvado de enfermarse de enfermedades derivadas del asbesto. Por lo tanto, garantizamos vidas con una ley, con un proyecto, y eso me empezó a transformar la vida porque empecé a ver que uno a veces no es consciente del poder que puede tener cuando un grupo de personas se juntan, creen en uno, hace un equipo y llega. Así que el aprendizaje es todo y la transformación. Yo no soy el mismo que entró al Congreso hace 4 años, soy también menos inocente. Uno como ciudadano, uno puede ser bueno en los negocios, hábil y astuto en los negocios, innovador, y uno se mete en este mundo de la política y eso le da 3 vueltas. Eso es como cuando usted se mete al mar, llega una bola, lo revuelca y usted sale sin la pantaloneta y todo raspado. Esos son los primeros 2 años en el Congreso de la República, tratando como de entender esta ola de irracionalidad en muchos casos, de odios, de decisiones y sobre todo la resiliencia inmediata. Entender que es un espacio, Álvaro, donde todas las personas piensan distinto. Son 300 congresistas de diferentes áreas políticas. Nadie tiene la razón porque cada uno defiende desde su posición lo que cree. Y yo no puedo decir que lo que el otro cree es ilegítimo porque es distinto a mí. Y eso le permite a uno entender que este es un país tan diverso en pensamientos. Entonces, yo defiendo el derecho a morir dignamente, la eutanasia. Pero encuentro personas que se oponen a eso.
y no es que estén errados, es su posición. Y ahí tratar de entenderlos para convencerlos, tratar de entenderlos para decirles, oiga, la gente debe tener esa libertad, eso lo cambia a uno. Y en medio de un debate, vos no te imaginas el acaloramiento, la rabia que le da a uno, cómo uno se señala con el otro en medio de ese debate y se acaba ese debate y sigue otro en el que estamos ya juntos. Entonces me agarré con el que no cree en la eutanasia, nos dimos súper duro, nos gritamos de todo y luego llegó otro proyecto en el que sí estamos de acuerdo y nos toca unirnos ahora para enfrentar a los que no. Esa resiliencia inmediata yo no la había tenido que vivir en mi vida. Decir, una persona que me acaba de insultar hace 2 minutos, termina el debate, ahora me tengo que ir a sentar al lado de él, darle un abrazo y decirle, bueno, vamos juntos con esta, contra esto. Eso me tocó aprenderlo, porque si no lo hacía así, no iba a poder sacar mis proyectos adelante. O por ejemplo, alguien que me atacaba, nos enfrentábamos y luego yo tenía que irle a decir, oiga, ya viene un proyecto mío, ayúdeme. Y después de que yo le di, él me dio, eso es un aprendizaje que le sirve a uno para la vida, porque uno no se puede quedar enlodado en las peleas. Uno tiene que saber avanzar, saber entender que hay gente que piensa distinto y no tiene por qué pensar igual. Y en una democracia, si todos pensaran igual, no sería una democracia, sería una dictadura o sería un reinado, otro modelo. Así que me cambió por completo, me cambió porque me quitó mucha inocencia, me cambió porque me enseñó a entender las diferencias, porque me enseñó a negociar, pero no a negociar desde el negocio de cuánto me das por esta inversión y cuántas acciones me vas a dar por... No, no, es a negociar sobre pensamientos ideológicos para convencer y utilizar el don de la palabra para decirle a alguien que está errado según mi punto de vista y que cambie de opinión o yo también cambiar. Yo decía, eso no puede ser, es que no estoy de acuerdo y que alguien a punta de debate empiece a convencerme a decir, oiga, sí, yo no estaba en la razón. Eso es maravilloso y esa es una formación que ni una maestría le puede dar a uno y es la experiencia de representar a millones de colombianos en el Congreso de una manera decente, transparente, con propuestas y con debate. ¿Qué tan innovadora y qué tan abierta a la innovación es Colombia? Yo creo que Colombia ha avanzado demasiado, es muy abierta y es innovadora y creo que las cifras lo demuestran. Los últimos exactamente 10 años, para ser exactos, Colombia estaba en el puesto número 14 del índice global de innovación, luego empezó a subir y habíamos estado en el 8 y hoy estamos en América Latina, me refiero, de terceros. Eso quiere decir que Colombia ha avanzado después de Chile y después de México. Colombia le compite hoy a Chile, está que se lleva el segundo lugar en el índice global de innovación para América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que Colombia ha logrado introducir en su ADN la innovación como mecanismo de cambio y transformación. Y la innovación no solamente desde el punto de vista empresarial, que vengo de allá, viendo que hay en Colombia hoy hay 2 unicornios que han salido de acá y uno tercero de un colombiano que lo sacó en Perú y en Brasil y que al final se llevó todo ese aprendizaje y logró traerlo ahora a Colombia. Es decir, Colombia tiene una propensión a la innovación después de que durante los últimos 10 años el Estado, la sociedad ha venido entendiendo la importancia de este concepto para cambiar por lo menos el mundo de los negocios y la función pública. Así que Colombia creo que está propenso, es abierto. Claro, estamos lejos del óptimo si nos comparamos con países europeos, si nos comparamos con Estados Unidos o Israel. Y ahí es donde hay que hacer esfuerzos gigantescos. No más que Colombia en ciencia, tecnología e innovación no invierte más del 0,3% de su PIB, cuando el óptimo de los países de la OECD debería ser el 1%. Es decir, estamos lejos y aún así somos el tercero en América Latina. O sea, donde lográramos hacer ese compromiso, pues estaríamos a otro nivel. Entonces, lo somos, pero estamos lejos del óptimo. Si nosotros vamos a esos rankings, como los que tú mencionabas, podemos ver que cuando se trata de Web3, Colombia está muy arriba en cuanto a conocimiento y participación ciudadana de criptoactivos, de criptomonedas. ¿Qué pasa en el Congreso que no se ve representado esa cantidad de personas que en verdad se mueven en este tipo de plataformas y en este tipo de activos? Y son las que Sí, colocan a Colombia en esos rankings, porque está ese freno de mano tan fresco. Si deberían estar dando como tú, si nosotros cooperáramos un poquito más, pues otra historia sería. sí, yo siento que es que la sociedad colombiana tal vez, y esto es una autocrítica al sector mío, al del entretenimiento,
no ha logrado entender la importancia de la institucionalidad para el cambio de las políticas que al final son las que empujan los negocios. Y es que todo es política, todo tiene que ver con política, absolutamente todo. Que Colombia no invierta el 1%, sino el 0,28% en ciencia, tecnología e innovación, tiene que ver con política. Que en Colombia haya barreras para que las cripto exchanges, las casas de cambio de criptoactivos no estén reguladas, tiene que ver con una decisión política. Que en Colombia las plataformas de transporte estén en este limbo y esta falta de regulación afecte el derecho que tenemos los colombianos de escoger en qué nos queremos mover según nos dé la gana, según nuestro presupuesto, según nuestra sensación de seguridad y comodidad, y que tengamos que montarnos en una plataforma angustiados de si nos paran hay que decir que es el mozo, no el conductor, el primo, el tío, lo que sea. Eso tiene que ver con política. Todo, absoluta. Que en Colombia cada 100 pesos que se facturan, 62 se vayan en impuestos, en costos tributarios, en 4 por mil, tiene que ver con política. Y el día que la sociedad colombiana, el sector empresarial, sobre todo el de los emprendedores tecnológicos, en general de los emprendedores MIPYMES, entiendan que esas decisiones se toman allá y que se tienen que empoderar para o hacerse elegir o elegir a alguien, ese día esto va a avanzar más rápido y va a ser distinto. Porque si seguimos viendo esto desde las barreras, esperando que otros hagan el cambio cuando esos otros no lo saben entender, pues estamos en la inmunda. Yo llegué porque en ese momento se dieron unas condiciones, sobre todo de jóvenes universitarios y de algunas personas que confiaron y dijeron, oiga, sí, hay que meterle. Yo llegué con una votación modesta. En Colombia hay 3.5 millones de MIPYMES, yo llegué con 19.000 votos. Es decir, esto no es nada. Llegué porque Mocus, un gran político colombiano, había arrastrado la lista al Congreso y bajó el umbral y pude entrar. Pero de otra manera no hubiera logrado, porque esos votos de ese grupo de empresarios y de innovadores es muy escaso. Y cuando yo a veces hablo con los emprendedores, me dicen, en esta campaña me pasó, no, es que yo no tengo nada que ver con política, no, a mí no, a mí la política no me va, pero sí estoy muy berraco porque aquí toca pagar muchos impuestos y estoy muy berraco porque aquí vender desde una página web en Colombia es complicado porque aquí el Estado se blindó, pero sí estoy muy berraco porque la DIAN lo persigue a uno como un delincuente, la Dirección de Aduanas, Impuestos Nacionales. Es decir, ¿y tú cómo crees que va a cambiar eso si no es con la política? ¿Tú crees que quejándote esto va a cambiar? ¿Tú crees que diciendo la política no tiene nada que ver conmigo, pero este Estado no funciona para con la innovación y no invierte lo que debería invertir en lo que uno quisiera? Pues tiene que ver con eso. Entonces, la autocrítica es, sigan creyendo que esto no tiene que ver con ustedes y vamos a seguir avanzando a pasos lentos, aunque hemos venido avanzando muy rápido porque algunos hemos decidido entrar y esto va a ser distinto. Yo, con la ley de pago a plazos justos, hice lo que en 10 años de quejas no se había podido hacer. Yo era de los que me quejaba atrás. ¿Cómo es posible que aquí yo presente una factura a una empresa y me paguen a 200 días? Me van a quebrar. Y fuera de eso, la DIAN me cobra un impuesto de una factura que no me han pagado. Yo duré 10 años quejándome de afuera y eso no funcionó. Entramos y lo cambiamos. ¿Y cómo hicimos el impuesto simple? Porque desde el Congreso de la República lo pudimos sacar para bajar los impuestos a las micro, pequeñas y medianas. ¿Y cómo logramos el subsidio a la nómina en el marco de la pandemia? Porque yo estaba dentro y empecé a presionar. ¿Y cómo hicimos que no nos cobraran IVA al desarrollo de software, al papel, a los computadores y a todo lo que implica la tecnología y el sector cultural y creativo cuando le iban a subir el IVA? Nos iba a tocar pagar IVA por correo electrónico. Nos iba a tocar pagar IVA por desarrollar software. Nos iba a tocar pagar IVA por computadores que cuesten menos de 3 millones de pesos cuando hoy están exentos y quienes estamos en el mundo tecnológico utilizamos esos mecanismos para poder operar. Nos iban a aumentar la renta. ¿Y cómo fue? Porque ahí llegamos y yo defendí y me di esa lucha para que eso no pasara. Entonces todavía dicen, no tiene nada que ver conmigo. El mensaje es, todo tiene que ver y nosotros tenemos que ser responsables políticamente, actuar, elegir. Nos falta estar más unidos para seguir haciendo incidencia. ¿Qué es lo que pasa en Israel? Son muchos los congresistas hoy apoyados por sectores tecnológicos empresariales, Claro. que son los que deciden. Entonces, el decir esto es, oiga, a los emprendedores, no importa la ideología, no importa si son de derecha, de izquierda, de centro, es siéntense y muevan la agenda política. A quien van a apoyar al Senado, a la Cámara, a la Presidencia, siéntense y dígale, le apoyo yo y me comprometo a apoyarlo si usted hace estas 4 o 5 cosas, que es lo que yo espero de usted como actor político. Y esa transacción transparente ciudadana es la que mueve. Entonces, listo, yo voy a apoyar a un presidente. Yo me senté y le dije 3 cosas. ¿Usted se compromete a aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación al 1%? Sí, yo me juego mi capital político. 2,
Se compromete a defender la empresa privada. 3, se compromete a reglamentar las plataformas para crear un ambiente claro y óptimo para que las plataformas, los criptoactivos, las nuevas tecnologías lleguen al Estado. Yo me le pongo la 10 si ese es el compromiso. Claro, entonces uno empieza a montar la agenda. Eso es lo que tenemos que hacer los emprendedores, ponerle la agenda a quienes gobiernan, porque somos los que los ponemos y los que los retiramos, no ellos a nosotros. Entonces, esa es una reflexión, no importa si es de centro, izquierda, derecha, de arriba o abajo, háganlo con a quien le van a entregar a ustedes la representación del voto, porque efectivamente eso sí tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad, que es lo que ya aprendieron los países desarrollados, que nosotros no hemos podido. Si algo tienen en común todo este tema de los criptoactivos y las plataformas, es que son economías colaborativas. Y o sea, si hablamos de economías colaborativas, estamos hablando de cierta manera de que la plataforma llega hasta un punto y el usuario emprende hasta la mitad. ¿Es fácil o tras tu paso por la política o difícil emprender en Colombia? La respuesta a eso es, no es tan difícil como la gente se imagina y no es tan fácil como muchos creen. Es decir, emprender aquí en la China, en la Conchinchina, es difícil, es duro, es complejo y hay que remar. La gente tiene el sueño americano, yo lo viví. Yo monté mi emprendimiento tecnológico y dije, no, tenemos que llegar al mercado estadounidense, nos vamos para San Francisco porque allá está la meca de la inversión y allá vamos a encontrar todos los fondos porque es que en Colombia no lo financian aún, aquí no hay un peso, pues caminen, empacamos maletas y tan pronto como llegamos a los 20 días estamos de regreso con los chivos suyos. ¿Por qué? Porque me encontré con que, claro, allá hay 100 fondos de inversión, pero hay 7, 8, 9, 10 millones de emprendedores detrás de esos. Aquí hay 3, pero somos 100.000, es decir, la proporción es que en todo lado es difícil. En todo lado es completamente distinto, difícil en un mundo globalizado. Entonces yo llegué allá y me enfrenté con españoles, con ingleses, con sudafricanos, con una cantidad de gente de nacionalidades diversas, con chinos, con norteamericanos. Y yo decía, pucha, somos todos peleando por esa misma torta de todas partes del mundo, con capacidades diferentes. Y ahí me empecé a cuestionar la educación que nos dan. Somos altamente improductivos. No nos enseñan a tomar decisiones ágilmente y por eso mi trabajo por cambiar la forma y el modelo de cómo nos educan en Colombia. No nos enseñan a tomar decisiones ágiles, entonces nosotros somos menos competitivos. Yo en esas estábamos en Y Combinator, en diferentes de estos espacios de lucharnos inversión, Way Capital, varios, y fue, pucha, yo tenía que trabajar 18 horas para lograr el mismo objetivo que un inglés lo hacía en 6, que un gringo lo hacía en 5. Yo decía, nosotros porque tenemos que estar 18 horas clavados y ellos hacen lo mismo en 8, altamente improductivos, pero damos la pelea y ganamos inversión, pero ¿a qué costo? Y al final nos dimos cuenta que el mercado era más fácil apropiarse del latinoamericano, lograr inversión para crecer aquí, para luego llegar y estar preparados. No todos estamos preparados para llegar allá todavía. Entonces, al final, tengo que decir que ese sueño hay que replanteárselo desde el punto de vista de que aquí también se pueden hacer cosas buenas, aquí hay un ecosistema robusto, ya superamos a Chile, somos el segundo país, ahorita creo que somos ya el primero en inversión y en ambiente para emprender, hemos reducido una cantidad de trámites, es decir, se puede, pero hay que pedaleársela y uno hoy compite globalmente. Entonces a veces uno está pegando aquí y de pronto llega una empresa de Panamá a hacer lo mismo que uno y uno dice, Dios mío, es difícil en todas partes porque a alguien ya se le ocurrió lo que uno está haciendo. Entonces es difícil, pero es posible. Y hay que creerse el cuento y hay que pedalear y hay que saber observar el mercado y hay que saber iterar y hay que saber decir cuándo estoy equivocado y giro el timón para seguir. Pero la dificultad de emprender aquí es casi la misma de emprender en Estados Unidos, que es casi la misma que emprender en España. Claro, hay ecosistemas un poco más propensos a unos sectores, pero Claro. emprender al final es una tarea completamente retadora en el lugar donde lo hagas. Pero en Colombia sí que estamos bien, nos falta mucho y este es un ecosistema que vale la pena intentar porque aquí hay muchísimo apoyo a diferencia de otros países de América Latina. Mencionabas una cosa súper interesante sobre la facilidad más que la capacidad de decidir. Yo creo que de mi parte yo perdí mucha mi capacidad de decisión de leer tantos horóscopos. Pero tú, Mauricio, ¿qué tan ágil eres a la hora de tomar decisiones?
Bueno, yo, como decía al principio, el consejo de mi abuela bruto, pero decidido eso es a toda. Es decir, yo trato de analizar, claro, los escenarios. Yo me tomo un tiempo para detenerme y decir, bueno, aquí hay tres rutas, ¿cuál puede ser la más óptima y eficiente? Pero yo me lanzo y no lo pienso demasiado, porque si uno se queda planeando demasiado, no aterriza. Planear y planear y planear es seguir volando. Entonces, al final, yo planeo claramente, porque un emprendimiento y las decisiones parten de la base de un buen ejercicio de planeación, pero rápidamente tomo decisiones. Si uno se equivoca, replantee y adelante. Entonces soy rápido tomándolas, pero siempre bajo un plano. Esto no puede ser así a la de Dios, a la bendita, sino bueno, hay tres escenarios, rápidamente cuál debe ser el más óptimo y hágalo. No hay que pensarlo mucho. ¿Qué tan tecnológico eres? Particularmente, no tanto como esperaría mucha gente. Es decir, claro, yo tengo mi billetera virtual y yo estoy metido en muchos de estos temas, pero no soy tan tecnológico como muchos creerían, a pesar de venir de este mundo y de trabajar en este mundo y defender este mundo. Hay cosas para las que ya la generación, a las de atrás, lo superan a uno, ¿no? Millennial y la Z se los lleva a uno y lo revuelca. Y así me llega la pregunta de cómo llegaste tú a los NFTs. Nunca había visto un personaje político que entre su brochure y su alcance tuviera una colección en OpenSea. Bueno, pues esto hizo parte de ese proceso innovador de seguir diciendo que la política tiene que ser distinto y necesito que así mismo me ayuden a financiarme distinto y logramos sacar una colección muy bacana. Vendimos criptoarte con un artista urbano muralista bacanísimo que se llama Dastuno en Bogotá, en Colombia, que es muy famoso. Ahí vendimos una obra de arte digital, vendimos un secreto, un ladrido de Pelca, mi perrita, vendimos un título de un proyecto de ley y empezamos a entender que esto es un mundo maravilloso donde hay gente que tiene interés, curiosidad y recaudamos más de 1.000 y pico de dólares a punta de venta de NFTs que seguramente en algún momento van a tener que tener una valorización porque Astuna se va a volver muy famoso y yo seguiré dando lora, espero que les valorice. El punto es que había que intentarlo, partía de la base de eso, había mucho miedo, desconocimiento y cómo funciona esto, eso es un camello, todavía no está terminado de inventar, es costoso en algunas horas del día, pero había que intentar y sacar el pack y venderlo y al final logramos sorprendernos nosotros mismos de esa capacidad. Por eso parte de la base uno de pensar y es hay que intentarlo, no cuestionarse tanto sobre podía funcionar o no, y en esta oportunidad funcionó. Y gracias a todas las personas que compraron porque les entrego mi corazón de agradecimiento. Mauricio, ¿qué sería de la innovación sin el entusiasmo? Es inevitable que están conectadas tras escucharte. Sin duda, es decir, la innovación siempre tiene que ser una pasión, algo que lo mueve a uno del corazón, que lo inquieta. La innovación es una estrategia de pasos necesarios para encontrar soluciones. Y eso no se puede implementar si no hay pasión frente a lo que uno está haciendo. Entonces, ¿cómo logras un proceso innovador si no logras sentarte a pensar cuál es el paso a paso para llegarlo? ¿Y cómo vas a hacer un paso a paso si no hay pasión desde el corazón frente a lo que se hace? Entonces, difícilmente se innova en algo que a uno le aburre, difícilmente se innova en algo que a uno no le interesa. Es escaso, las posibilidades son nulas. Así que siempre les he dicho yo a mis amigos, diga, si se van a meter a emprender e innovar, tiene que ser en algo que les apasiona, porque si no el fracaso va a ser rotundo. Yo emprendí en un restaurante porque me dijeron que eso daba plata. A mí no me va bien en la cocina, estoy aprendiendo. Hasta ese momento no me apasionaba. Hoy estoy enamorándome después de pandemia porque me tocó cocinar. Y en ese momento no me interesaba. Para mí era un camello sentarme a pensar cómo hacer para que el restaurante vendiera mejor. Me mortificaba profundamente y claramente esto no iba a dar. Me tocó venderlo porque dije, no me apasiona sentarme a pensar cuáles tres estrategias o mecanismos voy a implementar para que sea más innovador y crezca. Y esa fue una cachetada de la vida diciéndome, uno se mete en lo que le apasiona, porque ahí es donde uno hace, pues, al final dinero, si quiere, o si espera, porque eso es lo que uno espera cuando emprende, pero sobre todo felicidad. Entonces eso va atado a eso, la pasión a la innovación. Cuando uno vive así como tú, con pasión por la innovación, danos un spoiler. ¿Cuántas horas de sueño tienes tú al día? Eso hace poquito le decía en una entrevista, yo más o menos 4 horas, 4 horas y media, no soy capaz de dormir más tampoco, entonces me acuesto más o menos 12:30, a las 5 de la mañana estoy parado, a veces siento que quisiera poderme leer tantos libros que no me va a alcanzar la vida, verme tantas películas que no voy a alcanzar, no duermo más de eso.
exceptuando cuando me voy de vacaciones una vez por allá al año, una semanita, que logro dormir un poquito más porque me aíslo por allá en la montaña. De resto, 4 horas y media máximo, 5. Tengo que aprender a dormir un poquito más. Lo óptimo debería ser poder dormir 7. Pues, Mauricio, de verdad que es una inyección de entusiasmo conversar contigo y qué alivio que esa energía rondó todo este tiempo en un espacio como tan misterioso que la gente cree que las leyes se escriben con una pluma y van y se meten en un libro, pero no se imaginan que hay miles y miles de días detrás de todo lo que se mueve en este país. Yo quiero agradecerte tu tiempo, pues la gestión que hiciste en nombre de todos y estar con nosotros acá, que te lo juro que cualquier contenido que exista en Internet sobre ti se queda corto a lo que es tener el privilegio de conversar contigo hoy milagrosamente 40 minutos. Yo quisiera despedir esta charla. ¿Cuál es tu concepto del tiempo? es, 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 es muy, muy, Porque veo que andas con un genial. reloj, Es veo que muy madrugas, que sabes muy bien que duermes 5 horas. Es para mí el tiempo, soy extremadamente puntual, creo que lo viste cuando me metí un minuto antes de que arrancara. Para mí el tiempo es el espacio más preciado de la vida, es tan escaso y es tan corto que no se puede desperdiciar en absoluto y hay que disfrutárselo, hay que gozárselo y hay que entenderlo. Eh, la velocidad del tiempo al final la pone uno. ¿Sí? Es muy largo para hacer algo que no emocione, muy corto para cuando uno se apasiona. Es muy relativo. La relatividad del tiempo einsteiniana lo define pues, espectacular. Así que yo siempre le digo a la gente, si se le hacen los días largos y eternos, creo que tiene que hacer un pare y tomarse el tiempo suficiente para pensar por qué. Claro, no todos los días van a ser felices, porque la felicidad es un concepto bien particular. Nos han enseñado que es un estado, y la felicidad no es un estado, la felicidad es la suma de momentos muy felices que se valoran cuando hay momentos no tan felices. Es como un electrocardiograma y uno tiene que tratar de buscar que esos momentos estén tan juntos, pues que uno pueda lograr ser la mayor cantidad de tiempo feliz y satisfecho, pero nunca va a ser un estado. Pero para eso el tiempo es fundamental. Y es, si a uno se le hace eterno todos los días del año, todas las semanas del año, todos los momentos de la vida, pues hay algo que hay que parar y eso ya está bien. Y cuando se le pasa a uno muy rápido, pues bueno, ese es el estado ideal, ¿no? Y el tiempo juega un papel fundamental en esos momentos de vida. El tiempo puede ser el mejor amigo o el mayor enemigo y nunca va a ser suficiente para cuando uno es feliz y siempre va a ser demasiado para cuando uno es infeliz. Así que hay que lograr un equilibrio total. Así que esa relatividad depende de la pasión y también del entorno y de la gente con la que estás. Pues así se cierra oficialmente 45 minutos de charla con este mensaje sobre el tiempo y cómo aprovecharlo, ¿no? Cómo invertirlo, Es cierto. cómo usarlo a favor y a favor de proyectos de vida. Mauricio, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación, Álvaro. Un gusto enorme. Saludos a todas las personas. 3 cosas que siempre digo antes de despedirme y es prosperidad, salud física y sobre todo salud mental.